la ubicación, según la ubicación de los números, es el resultado que va a dar. Exacto, correcto. De hecho, justamente lo que yo comentaba recién es que cuando vos ahora, o sea, nosotros cómo aprendimos a poner números. Nosotros sabemos que si tenemos un número de dos dígitos, por ejemplo, tu edad, ¿sí? Tu edad seguramente va a estar en este momento representado por dos dígitos, ¿sí? Vos vas a escribir en un papel o en una computadora o en un software, vas a escribir primero o digamos, vas a poner el número de mayor peso al principio y la decena, digamos, y la unidad vas a escribirla después. Nunca se te hubiese ocurrido ponerlo al revés, porque si no lo interpretaríamos diferente. ¿Por qué todo el mundo sabe que está correcto así? Porque lo aprendimos así y nos pusimos de acuerdo. En realidad, si nos hubiésemos puesto de acuerdo todos que es al revés, todos interpretaríamos al revés la situación. ¿Sí? Entonces, lo que uno analiza o lo que uno fácilmente lo escribe en un papel, en un procesador de texto, en un cuadro de un programa, ¿sí? En realidad en electrónica es mucho más complejo, porque en electrónica ya no tiene mucho sentido el de la izquierda o el de la derecha. En electrónica, cada bit va a ir por un cable, o por una pista metálica, o por algún elemento que lo permita conducirlo, ¿no? Y cuando tenga muchos, ¿sí? Tengo que cuidar la posición de estos elementos, porque ahí tengo que identificar claramente cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha, porque si no interpreto el resultado de forma muy diferente, ¿sí? A lo que me refiero es que algo tan simple como lo nuestro, que es representar un número y escribir un número y nadie cuestiona nada, puede ser muy complejo, o puede ser que uno, no muy complejo, pero puede ser que uno lleve errores en un sistema electrónico, ¿sí? Y aparte, bueno, un poco estamos practicando esta fórmula, ¿no? Fíjense, si nosotros, por ejemplo, el dígito A, ¿sí? Fuese no sé, pongámosle, fuese un 0, un uno, por ejemplo, ¿no? Y el dígito B fuese 10, porque estoy en base 10, ¿sí? ¿N qué sería? Bueno, N sería la posición del dígito, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ¿sí? Escribo, vamos a ver si me deja escribir, a ver si me deja escribir, pero creo que este me deja escribir, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo el número, ¿sí? 123, ¿sí? Vamos a ponerle espacios, ¿sí? Yo interpreto que este número es 123. ¿Pero por qué interpreto que es 123? Y porque en realidad lo que estoy interpretando es que tengo el uno que multiplica, ¿sí? Vamos a ponerle un por, ¿sí? Un 1 que multiplica a la base que es 10, ¿sí? Elevado, ¿sí? Y a ver, ya que lo vamos a correr así, no me deja correrlo, espera. Ahí lo vemos mejor, ¿no? El uno que es el 10, elevado a qué? Y bueno, evidentemente, ¿sí? Acá lo tengo que elevar al cuadrado, porque estoy en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, ¿sí? Pero el número no terminó ahí, ahí puse la parte más significativa o la que más pesa, ¿sí? Ahora le tengo que sumar, ¿sí? Nuevamente 2, que es el dígito en cuestión, ¿sí? Multiplicado por qué? Y por 10, ¿sí? Elevado ahora a la 1. O sea, la base ahora en la segunda posición ya no pesa 100 como el 10 al cuadrado, ahora pesa 10, ¿sí? Y el tercero, si hago con la misma lógica, le tengo que multiplicar 3 por 10 elevado a la 0, ¿sí? Así representaría el número. Pero ¿cómo es esto? Bueno, en realidad el primero me da 100. Después le tengo que sumar, después le tengo que sumar este que me da 20, porque es 2 por 10 a la 1, que es 10.
y después le tengo que sumar, ¿sí? ¿Cuánto es cualquier número elevado a la 0? 1, ¿no? O sea que, en realidad, acá sería más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10 a la 0, y esto obviamente me daría el número, ¿sí? 123, ¿no? Como resultado directamente final, ¿no? Bueno, este mecanismo que nosotros estamos aplicando acá, ¿sí? De alguna forma, lo hacemos en forma automática. Nadie se pone a pensar esto que yo expliqué acá. ¿Está bien? Nadie. Todos de alguna forma acomodamos nuestros números en forma directa. ¿Por qué? Y porque hace 20 años, 10 años que ustedes lo están haciendo igual, desde que empezaron la escuela. Yo ni les digo la cantidad de años que estoy haciendo esto igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno ya lo tiene internalizado y ya lo sabe. En realidad, tal vez no saben que lo saben, pero están haciendo esto. Ahora, este mecanismo que ustedes ven acá, si yo cambio la base y le pongo en vez de 10, 8, bueno, acá pondré un 8, ¿sí? Obviamente, si son 8, tengo 8 símbolos. Bueno, en ese caso tendré entre el 0 y el 7. Acá tengo entre el 0 y el 9 la posibilidad de símbolos, ¿sí? Y fabricaré mi número en función a esa condición, a esa situación. Y ahí fabricaré mi número en el sistema octal. Obviamente no me es tan fácil, no me es tan simple, no me es tan práctico, ¿sí? Y si en realidad voy a un sistema binario, esta base es 2, o sea que acá tengo que poner el número 2. Pero ahí en ese caso, estos dos símbolos estarían de más, no los puedo interpretar, porque en el sistema binario solamente tengo el 0 y el 1. Ahora, el mecanismo que nosotros utilizamos acá es el que es igual para todas las bases. O sea, esta herramienta que nosotros utilizamos acá, que ustedes la saben y tal vez no sabían que la sabían, ¿sí? Es exactamente igual para todas las bases. Y ahí viene el concepto, ¿sí? Ahí viene la parte interesante de cómo fabrico mis números, ¿sí? Ese es el fenómeno, ¿sí? O sea, acuérdense que, bueno, esto es 10 al cuadrado, 10 a la primera potencia, ¿sí? 10 al cuadrado de 100, 10 a la primera potencia es 10, perdón, y 10 a la 0 es 1. O sea que acá estoy multiplicando. En realidad, acá estaría multiplicando, ¿sí? El 1 por 100, acá estaría multiplicando el 2 por 10, y acá estaría multiplicando el 3 por 1, ¿sí? Para representar de alguna forma lo que me está dando esta expresión. ¿Está bien? Esa es un poco, ¿sí? La idea. ¿Está bien? Bien. Ahora, de nuevo, esto lo hacemos por suerte en forma automática. Si no, imagínense, cada vez que voy a comprar al supermercado y tengo que hacer la cuenta así, empiezo con los números de potencia y voy a estar 5 años para comprar un yogur, ¿no? Obviamente. Esto está todo automatizado. Ahora, si yo cambio de base, el mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que obviamente la interpretación y los dígitos y los pesos cambian completamente. Nosotros esto lo conocemos como la unidad, lo conocemos como la decena, la centena, la unidad de 1000, la decena de 1000. ¿Está bien? Ahora, cuando uno ya va a otra base, por ejemplo, base 2, o base 4, o base 8, o base 16, ¿sí? Bueno, ya no hay una unidad, una decena y una centena, ¿sí? Ya podríamos decir que hay un menos significativo, que es el que menos peso tiene, que sería equivalente a las unidades, y un más significativo, que es el que más tiene. Y en el medio está la escalera que nosotros manejamos, ¿sí? O sea, la escalerita que nosotros manejamos de cualquier, de ir subiendo la potencia que se ve acá, ¿sí? Bueno, yo hice esto, pero probablemente, ¿sí? Digamos, la forma, acá está, ¿ves? Acá es un poco la forma que verificamos acá, ¿ves? Entonces, el 873 lo desarmo de esta forma. ¿Está bien? Acá inclusive, cuando hay fracciones de unidad, esto sigue funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las fracciones de unidad yo puedo empezar con los exponentes negativos, ¿sí? O sea, el número 135,62
¿sí? Lo puedo representar, ¿sí? Por una unidad que es 5 por 10 a la 0, más 3 por 10 a la 1, esto es 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, más 1 por 10 al cuadrado, que es 100. Y ahora, ¿qué pasa? Le tengo que sumar la parte fraccionaria, no la parte fraccionaria, la parte decimal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Funciona esto? Sí, ningún problema. 6 por 10 a la menos 1, ¿sí? Y ojo que el 10 a la menos 1 es como multiplicar, ¿sí? Es como hacer, digamos, 6 por, ¿sí? 0,1, porque 10 a la menos 1 es 0,1, ¿sí? Y este que está acá al lado es 2 por 10 elevado a la menos 2, que es 0,01, ¿sí? Porque el 10 a la menos 2 es 0,01. Y esto empieza a funcionar tanto como agregar ceros de este lado, como a poner un cero más delante de la coma del otro lado. Y ahí puedo representar todos los números. O sea que esto no colapsa con números con coma. Los sistemas de cualquier base funcionan de la igual manera. Si esto fuese base 8, bueno, tendré 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, 8 a la menos 3. Si esto fuese de base 2, esto sería, ¿sí? 2 a la 0, que sería 1, 2 a la 1, que sería 2, 2 al cuadrado, que sería 4, 2 al cubo, que sería 8. Obviamente estos dígitos ya no tienen sentido porque no los interpreto. Me empieza a restringir la cantidad de símbolos. Y lo mismo para la parte fraccionaria o para la parte decimal. Inclusive le decimos inclusive decimal. Decimal tiene sentido cuando esté en base 10, si no, no tiene sentido, ¿sí? O sea que la parte decimal binaria, tendría que poner decimal binaria, ¿no? O sea, medio como que es una cosa medio tirada de los pelos, porque eh, debería haber o sea, se hace referencia al formato 10 o a la base 10 como la base, digamos, suprema, ¿no? Pero bueno, un poco esto es lo que, cómo funciona, ¿no? Obviamente. ¿Mm? Bien, y acá vemos la comparativa entre los sistemas numéricos, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, y acá, por ejemplo, yo le digo por qué, digamos, hay mucho, estamos muy hermanados entre lo binario y lo decimal, ¿no? Fíjense, miren, si nosotros, digamos, trabajamos el formato, digamos, decimal, tenemos el conteo normal que nosotros tenemos habitualmente, que es el que nosotros conocemos, ¿sí? En sistema binario, representar el cero, bueno, acá lo está representando con 4 ceros seguidos. Después vamos a discutir ahí por qué hay 4 ceros acá, ¿no? Pues en definitiva, 4 ceros seguidos, 4 ceros a la izquierda, es como que yo le dijera no sé, mi edad o ¿sí? Con un número cero al principio. Por ejemplo, nadie dice, por ejemplo, que uno tiene 0,56 años. Uno dice que tengo 56 años, porque el cero a izquierda es como que no le pone más, directamente, no pone, no le agrega, ¿sí? Entonces acá, si quisiéramos trabajar en formato, en realidad con un cero solo estaría suficiente. ¿Está bien? El uno también, con uno solo estaría suficiente. Pero ¿qué pasó? Se me acabaron los símbolos acá. Es como que acá llegué del 0 al 9 y se me acabaron los símbolos y tengo que acomodar símbolos. Bueno, acá se me acabaron enseguida los símbolos. Entonces, ya tengo que empezar a combinar símbolos para representar el número 2. Ya el número 2 lo tengo que representar con dos símbolos digitales, dos símbolos binarios, digamos, ¿no? O sea que el 0 a la izquierda inclusive ni siquiera podría estar. ¿Sí? Estos dos ceros que están acá ni siquiera podrían estar. Podría eliminarlos inclusive. El 3, esta situación. El 4 ya estoy complicado porque ahora ya utilicé todos los códigos sabidos y por haber. Entonces necesito un dígito más. Y ahí viene la incompatibilidad y la impracticidad de los sistemas binarios. Para representar números chicos necesito una gran cantidad, ¿sí? de números, eh, digamos, binarios, digamos, ¿no? Pero claro, estos números binarios, ¿sí? son muy cómodos para representarse en formato digital, en formato electrónico, ¿sí? Y acá viene una cosa interesante también. Miren, si ustedes están en una hoja de papel,
¿sí? Y te tuviesen que poner un número de 2 dígitos, ponen un número de 2 dígitos, ¿sí? Y si le tienen que hacer una suma con otro número de 2 dígitos, siempre en formato decimal, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo el número, ¿sí? 88, ¿sí? Bien, en formato decimal, ¿no? No digo nada, es formato decimal. Y le voy a sumar, ¿sí? El número, ¿sí? 22. ¿Está bien? Bien. Quiero hacer una suma. Bien. Hago una suma. ¿Mm? Ningún problema. Bien. Bien. Sumo. 8 más 2, 10. ¿Puedo poner 10 en esta casillero? Y no. Acá pongo el 0. Y el 1 me lo llevo acá arriba. ¿Sí? A ver, alguno me dirá, me está enseñando a sumar de nuevo. Sí, en decimal es fácil sumar. Vamos a ver si podemos sumar en otra base, ¿no? Y acá, otra vez, 8 más 2 es 10, más 1, 11. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, pongo el 11, pero el 11 no lo puedo poner solamente acá. El 11 lo tengo que poner acá. ¿Sí? Uno va a ocupar el lugar de esta columna y otro. O sea que acá me pasa que dos números que ocupan 2 dígitos me dan, en la suma me da un número que ocupa 3 dígitos. En el papel no hay ningún problema, lo puedo hacer perfecto. ¿Qué pasa si esto es un sistema electrónico? ¿Voy a agregar líneas y sacar líneas como si nada? ¿Qué? ¿Voy a agregar una línea más porque se me ocurrió y cuando no la use la quito? En sistemas electrónicos, estos formatos no son tan fáciles de ampliar o reducir. Estos formatos son físicamente ubicables y concretos al momento cero, en el momento del origen. Es como si yo tuviese casilleros en una hoja y pudiera poner en cada casillero un número. Hay tantos casilleros como me lo indicaron ahí, no puedo agregar ni quitar un casillero. Entonces, en esos casos, la representación más lógica es colocar todos los dígitos definidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo veo este formato binario, yo ya sé que estoy trabajando en 4 bits. El 0 en 4 bits es este número. Si estuviese trabajando en 8 bits, ¿m? El 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el 0 en el formato de 8 bits. ¿Y no sería más simple un 0 y a la izquierda nada? Sí, pero no estamos en papel acá. Acá yo ya sé que estoy trabajando con un formato preestablecido. En papel es muy fácil. Me paso, agrego un dígito. No hay ningún problema. En formato digital no. Ya tengo un formato preestablecido. Entonces, en ese formato preestablecido tengo líneas eléctricas, lugares físicos donde van a ir a parar estos ceros y estos unos, posibles ceros, posibles unos, como en este caso, por ejemplo, que hay un 1 y después 3 ceros más. Cada uno de estos va a tener un lugar físico electrónico donde va a guardarse la información. Una pequeña memoria momentánea, volátil. ¿Sí? Exacto, acá me ponen, es un espacio finito, correcto. ¿Sí? No tengo otra posibilidad. Entonces, si yo trabajo ya con un formato preestablecido, no me queda otra que trabajar de esta forma. ¿Sí? O sea, ¿sí? De esta forma. No me queda otra que trabajar, ¿sí? Con todo el formato completo. ¿Mm? Entonces, esto me garantiza o me indica o me caracteriza que yo tengo un formato que respetar. Si tengo ceros, o si es un cero el número, voy a tener que representarlo de esta forma. No me queda otra. Obviamente, cuando llegue al formato de 4 bits, donde tengo todos unos, ¿ven? Listo, se me acabó el show acá. Ya no, el número 16 ya no lo puedo representar con esta cantidad de bits. Tengo que agregar un bit más. O sea que acá, si tuviese que agregar el número 16 en decimal,
¿sí? Equivaldría, ¿sí? Esto sería, ¿sí? Muy parecido, muy representativo al número 1 binario de esta forma. ¿Cuántos bits hay? 5 bits. ¿Cuántos bits tenía acá? 4. Agregué un bit. Y fíjense, ese bit es la primera vez que va a estar en 1. Si tuviese que representar acá 5 bits, pondría un bit más donde tendrían todos ceros y el próximo sería este. Por supuesto, ahí ya estoy en formato de 5 bits, no de 4. Entonces, hay como una especie de correlación entre el decimal y el binario un poco desprolija. ¿Por qué? Porque fíjense que, digamos, entre el 0 y el 9, de alguna forma que son entre el 0, ¿sí? Perdón, entre el 0, ¿sí? Y el 9, que son los 10 elementos que nosotros manejamos en el sistema binario, nosotros necesitamos, ¿sí? Códigos de 4 bits entre el 0 y esta combinación, esta que se ve acá, ¿sí? Y la pregunta es, ¿puedo generar más códigos? Sí, tengo todos estos códigos para generar a posterior, pero no los uso. Por eso es que es medio incompatible, o sea, no tengo una relación redonda perfecta. Necesito 4 bits, pero no utilizo todas las combinaciones. De ahí viene la incongruencia y la incompatibilidad entre el decimal y el binario. Que igual lo voy a tener que acomodar porque mi vida es decimal, ¿sí? No me queda otra, ¿sí? No me queda otra. En cambio, fíjense que en el octal tenemos solamente, ¿sí? En el octal tenemos solamente 8 códigos posibles, 8 símbolos posibles, entre el 0 y el 7. Y particularmente, fíjense, quitando este 0 de la columna izquierda, ¿sí? Es compatible con 3 bits. O sea, 3 binarios me generan un octal. Porque entre el 000, que es 0, y el 111, que es el máximo que puedo combinar, ¿sí? En 3 bits, tengo la representación octal, ¿sí? Fíjense que después, a partir de acá, medio hacia abajo, se vuelve a repetir entre 000 y 111, pero ahora agregando un 1 adelante. Y ahí formé el número 10 a 17 octal. Fíjense que del 7 pasó al 10. Claro, me quedé sin símbolos, tengo que empezar a combinar símbolos. Es como acá. Acá me quedé sin símbolos y empiezo a combinar símbolos. Acá me pasó antes. Pero lo interesante es que 3 dígitos binarios me representan un total de los 8 dígitos octales. Y si vamos al hexadecimal, 4 dígitos binarios entre este código y este código, que estaba acá abajo, me representan los 16 posibles dígitos hexadecimales. Que los símbolos son muy raros porque arranco de 0 a 9 con los números y ahora se me terminaron los números. Entonces, para el código o el símbolo 11 uso la A, el 10 uso la A, perdón, el 11 uso la B, el 12 uso la C, el 13 la D y así sucesivamente hasta el 15 la F. O sea que es muy común ahora decir, por ejemplo, en hexadecimal el número en cuestión es 35FF. Ese es un número hexadecimal. ¡Ey, qué cosa rara! Sí, es un número hexadecimal. Cada uno de estos está expresado en formato de base 16. Cada uno de estos va a representar, ¿sí? Una codificación binaria. Muy simple. A ver, ¿cómo decodificamos esto con esta tabla? Vamos a ponerlo arriba para que sea más simple y no me tape eso, ¿no? El 3. El 3. 0011. Arranco así. Ahí representé el 3. Ojo, lo estoy representando con todos, no importa si hay ceros a la izquierda. Fíjense que estas son líneas eléctricas disponibles. Están en 0. Después, el 5. 0101. La F. Todos unos. Oh, me pasó uno. Y la otra F. Todos unos. Bueno.
este formato hexadecimal, 35FF, corresponde a este número binario. En electrónica se usa esto. Esto es lo que entienden los microprocesadores, lo que entienden la memoria, donde va a parar el lugar donde guardan los datos, es lo que tengo guardado en un pendrive. Para la persona que interacciona y hace los programas, le conviene esto. ¿Por qué? Y porque analizar esto al tercer 1, al tercer 0, me confundí mal. En cambio, esto me lo reduce muchísimo. Y a su vez, para la aplicación de la persona que está utilizando ¿sí? la representación final y está bajo la aplicación final, tengo que formar o tengo que pasar al formato decimal. Bueno, habrá un método después para pasar este número a un formato decimal. ¿Está bien? Pero bueno, esto es el concepto de por qué se utilizan los sistemas numéricos y por qué tenemos que analizar o comprender un poco los sistemas numéricos, ¿sí? En el mundo de la electrónica y de la programación. ¿Sí? La mayoría de la programación se nutre de estos sistemas binarios. Por suerte, cuando uno programa ya en bajo nivel inclusive, cuando yo programaba en bajo nivel, programaba a nivel a bit. Prácticamente ponía los bits en binario. Eso era la prehistoria, ¿sí? Después, cuando apareció el lenguaje C, nos dieron la posibilidad del lenguaje C de programar en decimal, y hay alguien adentro que lo pasa a decimal y a hexadecimal y a binario. No pasa nada, alguien lo hace, ¿sí? Yo me desentiendo. Es una facilidad, es una comodidad, ¿sí? Los que hicieron software, introducción a software, vieron que los datos los ingresamos en forma decimal. Bueno, cuando van a parar dentro de la máquina en algún momento, van a parar de esta forma, en formato binario. Y muchas veces es posible verlos en formato hexadecimal. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si ustedes analizan una trama de una transferencia de información en Internet a través del Wireshark, que es un programa abierto para decodificar tramas de información, ¿sí? Van a ver que en algún determinado momento van a ver el contenido de la trama. La trama son unos y ceros. Depende de dónde están estos unos y ceros, van a representar si es una dirección, si es un header para representar algo para hacer, o si son verdaderamente datos, o sea, parte de una película, parte de un sonido, parte de lo que sea, ¿no? Bueno, van a ver que un formato de representación es el hexadecimal, o sea, uno va a poder representar en un formato hexa porque, imagínense, los millones de unos y ceros que están acá son imposibles de manejar, ¿sí? Entonces, lo van a representar lo pueden representar en un formato hexa. ¿Sí? Bien, el mecanismo tanto del octal, del hexadecimal, el binario, es exactamente el mismo. O sea, es el que vimos acá, ¿sí? Es este que está acá. La diferencia es que la base cambia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ahí viene el tema de los cambios de base. O sea, decir, bueno, a ver, si yo tengo un número 35 en formato decimal, ¿sí? ¿A cuánto representa en formato binario? O sea, ¿cómo puedo transformar esto en formato binario? Bueno, tengo que dividir sucesivamente por 2 hasta que no pueda más. ¿Sí? Ese es el mecanismo. ¿Y cómo es esto? Bueno, tomo el 35, lo divido por 2. Me da el resto y me da el cociente. Cuidado que el resto me importa, porque de ahí voy a sacar el número binario. Vuelvo a dividir 17, tengo un cociente y un resto. Vuelvo a dividir a 8 por 2, tengo un cociente y un resto, y así sucesivamente. Hasta que llego a este valor. Este valor ya no lo puedo dividir por 2 porque me da 0, entonces después el número se lee de esta forma. ¿Sí? El número 35 es el número 1, 0, 0, 0, 1, 1. Si yo quiero comprobarlo, lo que agarro o lo que tomo es 1 elevado a 2 a la quinta. A ver, ¿por qué 2 a la quinta? Y bueno, porque tengo la posición 0, que es esta. O sea, la posición 0, que es esta. La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Sí? Y la expresión que vemos acá abajo es la misma que yo hice en el sistema decimal. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora es un sistema binario que los símbolos pueden ser ceros o unos, nada más. Bueno, cuando yo acomodo y digo, a ver, 1 por 2 a la 0, sumo 1. 2
¿sí? Por 2 a la 1. 2 por 1, 2. Sumo 2. Este no suma, este no suma, este no suma. Después tengo, acá faltó un dato, me parece. ¿Mm? Porque hay... Ah, no, porque, perdón, estoy leyéndolo al revés. Este es el que está a la 0, este es el que está a la 1, y después nos suma, 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 y este es el que está a la 5. Por eso me queda, lo leí al revés, ¿sí? Y ahí encuentro que es el 35, ¿ven? Por suerte, todo esto hoy lo resuelven las computadoras sin hacer mucha cuenta. Pero el mecanismo es dividir por la base. ¿Mm? La nueva base. La nueva base paso decimal, de decimal a binario. ¿Está bien? Bueno, si ahora hago al revés, de binario a decimal, ¿sí? Bueno, es más fácil aún todavía, porque de binario a decimal yo tengo que sumar, ¿sí? Como hice anteriormente, sumar las bases desde la potencia 0 hasta la que tenga, depende del ancho del tamaño del número, ¿sí? Y tengo que ir sumando lo que es 0 no lo sumo y lo que es 1 lo sumo, depende, ¿sí? El bit, y de alguna forma, ¿sí? Ahí voy armando mi número. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Las posiciones son 2 a la 0, que es 1, que sería como la unidad en el sistema binario, 2 a la 1, que sería como una especie, entre comillas, de decena, que no lo es, ¿sí? Lo que sería una centena, una unidad de miles, que no se llaman de esa forma, simplemente son potencias sucesivas de 2, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿A qué le hace aparecer esto? Nuevamente, a una estructura de binaria muy, muy conocido. Es muy frecuente tener un sistema de 32 o de 64 bits. Es muy frecuente tener 16 GB de RAM o 32 GB de RAM, u 8 GB de RAM o 16 GB de RAM. Es raro tener 12. Hay algunos sistemas que tienen 12, menos, pero en general hay un número redondo de potencias de 2. Pero volviendo a la equivalencia, bueno, esas potencias que se ven acá, multiplicadas por los elementos que se ven acá, nos dan la construcción del número como se ve en esta práctica, o en esta gráfica. ¿Mm? Bien. A ver, como todo, hay que practicarlo, hay que acomodarlo. Por ahí me refiero más a la justificación de por qué utilizamos todo esto y a la incomodidad o a la impracticidad de decir, o a la simplicidad de decir, che, agrego un dígito, achico otro dígito, agrego... No, acá no se puede hacer. Acá yo tengo que tener un formato preestablecido. Por ejemplo, fíjense, acá hay un formato de 8 bits, un byte. O sea, este es mi número. Un cero a la izquierda, podría sacarlo. Sí, matemáticamente no cuenta, pero electrónicamente sí. Es una línea que va a estar en cero. ¿Por qué? Porque está. No la puedo sacar o agregar. Está, ya de antemano. Entonces el cero a la izquierda lo voy a tener que poner, porque si le pongo un 1 está mal, porque cambia totalmente el concepto. ¿Se entiende cuál es el inconveniente de la electrónica? O sea, la electrónica ya no es tan versátil y tan flexible como, ¿sí? Como la situación esta ¿sí? De agregar o achicar algo en un papel o poner un símbolo como un menos. ¿Sí? Esa sería un poquito la idea. ¿Sí? Bien, fíjense que de decimal a hexadecimal, hacemos el mismo mecanismo, ¿ven? O sea, de decimal a binario dividíamos por la base 2. Ahora, de decimal a hexadecimal dividimos por la base 16. Bueno, una división más difícil, ¿no? Ya dividí por dos cifras. Bueno. Y acá, para colmo, no me interesa el resultado. O sea, me interesa el resultado, el cociente, y me interesa el resto. O sea, este es el número importante que quiero, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Que acá, ¿sí? En definitiva, cuando yo resuelvo esto, ¿sí? Lo leo de esta forma. Lo leo de esta forma. Hasta que, divido hasta que tengo un número más chiquito de 16 acá, ¿no? O sea, menor que 16. Ya 13 no lo puedo dividir. Entonces, el 13, si nos vamos a la tabla anterior, es la letra D. ¿Ve? 13, la letra D. El 12
es la letra C. Y el 0 es 0. Entonces, ¿cómo lo leo esto? ¿Sí? Lo leo de esta forma. Más significativa 13 es el dígito D. 12 es el dígito C. 0 es el dígito 0. Cuidado, ¿eh? Que el 0, si yo esto lo llevo a binario, ¿sí? Tengo que poner, ¿sí? El 12, el 13 es así. El 12 es así. Y el 0 es así. O sea que desde el punto de vista binario, ¿sí? Este número que está acá, no escribí ni más ni menos que lo que está, yo me lo acuerdo de memoria porque hace 40 años que lo estoy haciendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es representar el D por este código, el C por este código binario y el 0 por este código binario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este número binario o este número hexadecimal se puede representar con esta combinación de números binarios. Cada uno, esto es una línea eléctrica. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a cortar aquí, vamos a tomar un pequeño recreo. Vamos a tomar un pequeño recreo y nos reconectaríamos 15:30, ¿sí? O sea, nos reconectaremos 15:30 para continuar, ¿sí?